Bueno, pues tenemos con nosotros a Reiner Sandoval. Y es alguien que yo tenía muchas ganas de entrevistar. Siempre lo digo con todos los que están aquí, porque es que todos son amigos míos, pero es que Reiner es también amigo desde hace un montón de años. Muchos, ni lo sé. Y además es el responsable de que yo en algún momento de mi vida, en un pasado muy remoto, en la prehistoria o por ahí, estuve un tiempo de bombero voluntario. Estaba buscando en la compu, pero no lo he encontrado. Yo era el instructor de la unidad de rescate acuático, no sé qué era, como que yo era el instructor de Rambos o algo así. Yo me molaba, lo tenía puesto en la tienda porque el documento que me hicieron los bomberos era genial. Era como los boinas verdes de los bomberos. Aparte que yo en aquella época también les licitaba, entonces también les daba otras formaciones bueno, a ti también te la di, la de comunicaciones subacuáticas y full face mask Es y correcto. aquellas historias. Bueno, eso fue mi época de buceo y en un momento Reiner, que ahora nos contará quién es y qué hace en Bomberos, pues me propuso eso. Arturo, ¿por qué no te haces voluntario y te vienes con nosotros y nos formas un poco y tal? Y yo lo que le dije es, vale, yo te formo, pero no voy a trabajar también. ¿Te acuerdas que los que estaban ahí voluntarios tenían que dar unas horas a la semana? Entonces yo te dije, vaya, tío, o Ujú. sea, si encima que os formo tengo también que trabajar, digo, no me queda tiempo para mí. Entonces hicieron una figura o no sé qué cosa que mis horas de trabajo se convalidaban con la formación que les impartía. Así que estuve. Lo transformamos en un asesor Ah, eso técnico. era. ¿Ves? Todo lo que yo fui en bomberos y yo ni me enteré. Entonces, un día me dieron aquel señor que ya estará jubilado, aquel señor mayor, un poco bajito, que había sido director, me parece, de los bomberos de tierra. ¿Te acuerdas de él? Eh, Hilbert. ya no me acuerdo. Un señor ya mayor, tiene que estar ya jubilado. Un día me dio unas botas Sí. y me dio el equipo de buceo, o sea, de buceo de bombero que está por ahí, de oficial, y yo me vestía ahí como si fuera el papa de los tomates. Así que Reiner es el responsable de que, bueno, yo pasara una temporada formándolos a ellos. Y bueno, Reiner yo no sé, entonces eras qué, comandante o qué eras o qué, o general, o qué eras. No, no. He estado en diferentes puestos de jefatura y actualmente soy el jefe, puedes decirlo así, a cargo de la unidad especializada de rescate acuático y también de la unidad naval del Cuerpo de Ok, Bomberos. ok. Bueno, pues ya sabéis que a quien tenemos es alguien bastante importante. De hecho, ahora ya hemos perdido un poco el contacto, pero yo antes le llamaba. La última vez que yo le llamé, me escribe un WhatsApp y me dice que está en Fort Knox o no sé dónde en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que había sido a hacerte no sé qué, capitán de navío, no sé qué te habías hecho? Nos estuvimos por allá, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de una beca con la Navy para sacar una titulación de contramaestre Ajá, naval. ajá. Pues así fue. Él no fue mi mando, digamos. Yo siempre le decía que era mi jefe, pero bueno, yo tenía otra chica, porque yo pertenecía como a los voluntarios, y entonces los voluntarios tenían unos jefes especiales. A mí me tocaba una chica muy maja, muy simpática, pero también, obviamente, trataba mucho con Reiner porque él pertenecía, como digo, a la naval. Cuéntanos lo primero, que yo no sé si se formó por eso o no. Cuéntanos lo primero, Reiner, ¿de dónde sale el tema de lo que yo entiendo como la naval? Es decir, cuando los bomberos de repente compran el barco el de aluminio, el apagafuegos, y porque yo no sé si aquello fue por aquellos incendios que ocurrieron hace muchos años o no. Cuéntame cómo fue aquello. Bueno, todos saben de que Punta Arenas tiene una flota pesquera muy grande, y no solo pesquera, sino de turismo. Creo que por la facilidad y la cercanía al Golfo y las zonas de pesca, siempre hemos tenido una flota muy, muy importante. Eso daba a que tuviéramos diferentes tipos de incendios, ya sean en muelles o inclusive anclados, y que no tuviéramos esa herramienta para poder llegar. Eso hacía que los incendios se propagaran muy rápido porque teníamos el sector del agua que no podíamos cubrir, obviamente. Y desde ahí, desde cerca del 2005 empieza la idea de por qué no conseguir una unidad extintora naval y de rescate.
En el 2009, en Semana Santa del 2009, se dio un incendio de grandes proporciones, no sé si lo recuerdan, en Punta Arenas se quemaron más de 84 barcos. Eso fue un caos total, dado la necesidad de tener una embarcación y se juntaron varios elementos ahí que hicieron que el incendio se hiciera más grande de lo normal, dado la corriente, el viento y muchos factores que incrementaron esto. Después del 2009 se hace un análisis y se da marcha a la licitación y ya se empieza a echar a andar la idea de la unidad naval, que ya se logró materializar y que ha dado muchos réditos en el Golfo de Nicoya, tanto en rescates como obtención de diferentes tipos de emergencias como incendios y demás. Cuéntanos, porque bueno, aquí los seguidores que tenemos en el canal, un porcentaje muy alto es de España. Pero también tenemos muchos de Costa Rica, tenemos muchos de México. Creo que es interesante que la gente sepa aquí qué es lo que ocurrió en aquel incendio. Yo no sabía si fue a raíz de aquello. Que bueno, parece ser que algunos se quemaron, entonces las sogas se cortaron, no sé qué hubo de cierto o qué de no cierto, pero el caso es que fue una debacle aquello. O sea, para los que no lo sepan, Punta Arenas es una península, pero en realidad es una lengua de tierra, es una península muy alargada, que por un lado es, podríamos denominarlo mar abierto, aunque tampoco lo es, pero por el otro da un estero. Es decir, está toda la lengua de tierra de la propia Punta Arenas como tal, y por el otro lado es todo un manglar, todo un estero, toda una zona arbolada, inundable, y ahí en medio es donde se produjeron todos estos incendios. Entonces no había, digamos, posibilidades, los barcos no pueden salir ni a izquierda ni a derecha, solo podrían salir con la marea hacia abajo, con lo cual aquello es un cajón desastre, y ahí es donde aparcan, si es que se llama así, ¿no? Donde todos los barcos camaroneros grandes y tal están unos pegados a los otros, entonces es como un aparcamiento que si hay un incendio no hay forma de salir de ahí. Y cuéntanos un poco qué pasó ahí, cómo fue aquel desastre que se montó, porque todavía hay barcos allá. Cuando yo salía al mar todavía había barcos hundidos que no se habían sacado, que estaban allí, sabíamos cuando íbamos en barco dónde estaban, eso seguirá estando allá. Correcto, como te decía, fue para Semana Santa. La gente de guardacostas tenía detenidas más de 40, 35, 40, la verdad no recuerdo qué cantidad de embarcaciones, muchas por actos Ajá, ilícitos sí, y recuerdo. narcotráfico. Estaban todas apiñadas ahí, hubo un descuido, un derrame, lo que ocasionó un incendio. Y el incendio, dadas las condiciones de viento y de la aglomeración de embarcaciones, tomó mucha fuerza, quemando la totalidad de esas embarcaciones y obviamente sus cabos de amarre, sus mecates, como quieran llamarlo, empezaron a soltarse, a quemarse por el fuego. Y la marea, como estaba vaciando, una marea muy fuerte, empezó a mover todas las embarcaciones y a arrinconarlas sobre otros muelles que estaban atrás y con diferentes apiñamientos. Y entonces una embarcación prendía 10, otra prendía 5, otra prendía 4 y eso pareció una guerra nórdica. Embarcaciones por todos lados, diferentes tipos de muelle y ahí fue donde la cosa se complicó y nos tomó más de 12 horas poder dar por controlado totalmente el incendio, porque inclusive eso empezó a las 5 de la tarde y al día siguiente todavía seguíamos apagando incendios. Y sí, no todas las embarcaciones fueron removidas, por ahí quedan unas dos que no pudieron removerlas y quedan como parte de la historia, que por cierto eso impactó muy negativamente la economía de Punta Claro, Arenas. claro, claro. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el INA, le hicimos un agujero considerable al barco del INA de buceo en la salida de la rampa, detrás de la municipalidad. Allí bajábamos el barco y a la bajada se le hizo un agujerito grande. De hecho, hubo que reparar la lancha en Isla Tortuga, porque ya allí hacíamos agua. Y allá llevamos fibra y tal y no sé qué, y la arreglamos. Y eso fue por uno de los barcos hundidos que había en el borde de la rampa, que en marea alta no se le veía, solo se veía un hierrito, creo recordar. Pero claro, en marea baja estaba todo lo que fue el casco.
Bueno, fue complicado para los que sepan un poco, para los que no sepan, para los que no sean de acá de Punta Arenas, que sean de otro país o incluso de Costa Rica, que no lo sepan. Bueno, Punta Arenas es el centro de la zona pacífica de Costa Rica. Entonces estamos en lo que se denomina el Golfo de Nicoya. Y esto es, como dice Reiner, una zona muy turística. La Isla Tortuga es la playa más cercana a San José. Entonces es lo que en España llamaríamos Valencia. Todos los madrileños nos íbamos a Valencia en verano, pues aquí todos los de San José vienen a visitarnos los fines de semana y luego a las vueltas hay unas presas enormes. Entonces hay mucha labor tanto de pesca como turística de gente que sale pues a ver la antigua cárcel. Aquí hay una cárcel, bueno, una especie de mini, ¿cómo es la cárcel aquella que Al- había en como Alcatraz. Alcatraz? Es muy interesante, hay un libro que se escribió y todo, entonces es muy divertido ir a verlo. Aquí se llama Isla, ¿cómo es la cárcel? San San Lucas, Lucas. ya estoy muy mayor. Entonces, ¿cuál es la labor que hacéis más acá en salvamento, en rescate? ¿Tiene más que ver con los chicos que salen a pescar, que tiran los trasmayos, es decir, los profesionales, o hay más rescates tipo lanchas de recreo o lanchas de turismo? O verdaderamente hay de todo, desde barcos comerciales grandes hasta embarcaciones pequeñas del el pescador que sale con sus redes, hasta embarcaciones de turismo. Con el paso de los años hemos atendido diferentes emergencias de toda índole, principalmente destacando el rescate de personas que a nivel estadístico la estación naval es la que más ha rescatado personas en peligro de muerte por diferentes circunstancias, choques, vuelcos, hundimientos y demás. Ok. Yo no sé si tú sabes que a mí me rescatasteis una vez, tú no estabas, yo no sé si te lo contaron o no te lo contaron. ¿No te No. llegaste a enterar? Sí, sí, Sí. sí conocí parte de la historia, de los que le pasó. Yo estaba una vez en Tortuga, en Isla Tortuga, con la lancha haciendo buceo con algunos alumnos y tal, y el motor se paró. El muchacho aquel que era Mancor, no sé si recuerdas, que tenía un barquito con un motor de 70. Y nada, el motor se paró, no había forma de arrancar. Tortuga está como a unos 45 minutos, ¿no? Creo recordar, por ahí más o menos de Punta Aproximadamente. Arenas. Y a partir de determinada hora ya la isla Tortuga se vacía. Ya no hay nadie. Entonces ya se estaban yendo todos los barcos, y nosotros nos quedábamos allí, no podíamos hacer eso. Entonces uno de los catamaranes de lujo que van para allá nos echó una cuerda y nos remolcó. Y bueno, pues ya, salvados, ¿no? Yo ya a gusto con que mis clientes o mis alumnos iban bien. Y cuando llegaron al estero, pues allá el barco en algún momento nos soltó el mecate y nos dijo, ya, aquí os quedáis, porque él amarraba en su muelle privado que tenía y nosotros nos quedamos en la mitad del estero, en el medio de la noche, y no podíamos volver, no teníamos remos, no teníamos nada, entonces estábamos en el medio y yo empecé a tirar el ancla, tirábamos el ancla lo más lejos que podíamos y luego lo intentábamos recoger para ver si con el barco llegábamos a la naval, a donde estaba... Modo Sí, sí. supervivencia. Y nada, el barco no se movía, no se movía. Y el compañero tuyo que estaba, no recuerdo cómo era, aquel muchacho tan serio que estaba contigo en aquella época también, siempre llevaba el pelo muy corto, no recuerdo el nombre. Y Julio Reyes. Julio me oyó por la noche. A los españoles se nos oye en todos lados. Y entonces nos oyó y salisteis a por nosotros con el barco a echarnos un mecate y a remolcarnos hasta el muelle. Si no, estaríamos todavía ahí tirando el ancla a ver si conseguíamos salir de allá. Bien, bueno, es muy interesante que nos cuentes todo esto. Ellos lo que tienen, si aquello no ha cambiado, pues tienen una zona, digamos, una oficina grande en la parte en lo que nosotros llamamos en Punta Arenas el muelle de los turistas, de los turistas se llamaba, ¿verdad? Muy Muelle turístico, muy turístico. turístico. Y luego ahí pues tienen aparcado sobre todo el barco de aluminio especial para apagar los fuegos y tal. Pero además de todo eso, tú también, que me gustaría que eso lo supiera la gente, has sido instructor de muchas áreas de bomberos, que una vez me contaste que a ti te mandaban al extranjero a aprender, luego tú tenías tus cursos de formador de formadores y tal, y luego dabas clases aquí a los muchachos, ¿es correcto?
Sí, correcto. Con el paso de los años, me hice instructor de diferentes cursos. Llegué a ser instructor de más de 14 cursos a nivel nacional e internacional de la Academia de Bomberos. Formación en la Academia de Bomberos para nuestros propios bomberos. Y también trascendimos fronteras, saliendo del país a brindar capacitación a diferentes países. Recientemente, con el que más hemos tenido contacto, que es que en la especialidad de combate a incendio naval ha sido con el país de Honduras, que hemos ido a formar bomberos y también a formar instructores. Wow, vaya, esa faceta no la sabía. Yo te conocía en la faceta, o no me lo decías, porque siempre has sido muy callado. Entonces yo siempre te conocí en la faceta de que me decías, no, me estoy formando fuera, porque luego vengo aquí y formo a los muchachos, que de hecho yo no he dado, nunca me he dado ningún curso. No sé si te acuerdas que un día iba a entrar en el de rescate acuático Cierto. contigo y yo ese día tenía que salir con los muchachos al mar y me lo perdí, que era el curso que me ibas a dar tú. En fin, sigo esperando a ver si cae. Igual todavía soy instructor honorífico o algo y me cae un curso de esos. Bueno, buscaremos la manera de ver en qué momento coincidimos para poder compartir un poco pues, de retribuirte todo lo que en su momento pudiste habernos enseñado a nosotros Por lo también. menos recordar un poco aquellos tiempos. Oye, cuéntanos también para que la gente vaya sabiendo un poco. Porque cada país tiene sus características especiales y Costa Rica pues tiene las suyas también. Entonces, aquí los bomberos funciona mucho el tema del voluntariado, que como digo, es el área en el que yo entré. Yo formé a los voluntarios. Yo creo que no llegué a formar a los digamos, asalariados o fijos o como se llame. Sí os formé, pero os formé por licitaciones y por cosas extras. ¿Cómo funciona el tema de los voluntarios? Que aquí es muy común. O sea, hay muchas, de hecho, yo tengo muchos amigos que no sé si ya estarán fijos, pero que en aquella época estaban todavía voluntarios. ¿Cómo funciona el tema del voluntariado? Luego, ¿qué hacen? ¿Cuántas horas trabajan? Luego, ¿se pueden quedar allí? ¿Se quedan siempre? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, el asunto del voluntariado, como en todos los países, es una necesidad. Ningún cuerpo de bomberos alrededor del mundo tiene el personal idóneo para poder atender diferentes emergencias, principalmente cuando son catástrofes naturales, y echan mano a la figura del bombero voluntario, que es un bombero que dona su tiempo, que se forma, obviamente, tenemos que capacitarlo, entrenarlo, y presta servicio en su estación, en la estación asignada. Actualmente están en la obligación de cumplir una cierta cantidad de horas de voluntariado, puede ser rol nocturno, un horario X y cumplir con ciertas actividades. Este voluntario se va formando poco a poco y en algún momento que tenga sus requisitos y cumpla con todo y existan plazas para pasar a personal asalariado, es donde el cuerpo de bomberos o la oficina de talento humano echa mano a estos bomberos que ya tienen cierta formación y los mandan al proceso de inducción, que es un proceso especializado donde ya se reciben su entrenamiento y se incorporan a las estaciones ya de cada comunidad. Ok, ok. Todos aquellos muchachos que yo conocí que estaban temporales con los que buceábamos en aquella época, esos ya entraron, ya se quedaron ya pertenecen al Sí. cuerpo. Hay una buena parte que ya pasó a la parte de personal asalariado, otros por diversas razones, como tú, se retiraron, no pudieron seguir, por cuestiones laborales, obviamente, pero siempre seguimos teniendo una familia muy grande, no solamente en Costa Rica, de personal permanente voluntario, porque a veces suena complicado decir que personal permanente voluntario, no, bomberos, al final somos Ya. bomberos. No importa si recibes o no recibes, y tenemos una familia, creo que la familia más numerosa a nivel mundial, donde quiera que llegues y te identifiques como bombero, sos muy bien recibido en cualquier estación, en cualquier parte del mundo, así hables el idioma o no hables el idioma. Solo decir bomberos te abre las puertas para ser recibido como que te conocieran de muchos años en cualquier parte del mundo. Yo desde luego doy fe, o sea, debo decir, yo he colaborado en algún momento de mi vida algo con Cruz Roja, hice poco, pero alguna vez fui, los dejaba tanques cuando había algún accidente y algún problema, y yo en su día me pensé si meterme en Cruz Roja, donde tengo también grandes amigos, o colaborar con bomberos. Reiner es muy persuasivo y además pescábamos juntos y hacíamos un montón de cosas y terminé en bomberos y la verdad es que sí, me gustó esa familia, esa idea que hay
De hecho, teníamos un grupo de buceo, hicimos camisetas y de todo, y salíamos a entrenar en horas libres. Y siempre me gustó el respeto que hay, el orden jerárquico que hay. Me recordaba un poco al ejército, aunque ellos son otra cosa. Y yo alguna vez comentamos ese tema de ellos están para servir y proteger y tal, entonces el tema de la defensa para ellos es muy aparte, pero sí me recordó un poco el orden jerárquico, la limpieza que tienen, todo está impoluto. Están siempre limpiando los camiones, limpiando no sé qué, todo. El barco estaba todo nuevo, los equipos que tienen, las instalaciones. La verdad es que a mí me gustó, me sentí muy orgulloso. Pues yo creo que con esto más o menos la gente se hace una idea. Yo quería que os hicierais una idea más o menos de qué son los bomberos, de cómo funcionan. Yo os voy a dejar debajo, os voy a dejar el enlace para los que seáis de aquí o seáis de fuera y vengáis al puerto, porque Reiner, además de la labor que él hace en bomberos, tiene también una empresa que se dedica a turismo, que yo no sé, ahora me has dicho que estabas limpiando los barcos, o sea que ya no es uno. ¿Cuántos tienes? Ahora tenemos 3, tenemos 2 embarcaciones que viajan a las islas y tenemos una embarcación nueva que es el Tiki. Esta es toda una fiesta, un vacilón en el estero, en las cercanías del estero, donde vas a encontrar diversión, baile, música, cócteles, licor y la pasas de lo mejor. Es una nueva idea que se gestó en Punta Arenas, en Costa Rica es la única que hay. Obviamente en otros países ya existen, pero lo trajimos acá y ha evolucionado o ha subido ha tenido muy buena aceptación para verlo de esta manera. Vaya, pues mira, ni lo sabía, ni lo sabía. Yo cuando salíamos tenías una, ¿no? Si me equivoco. Una muy Sí, buena, muy bien montada. De hecho, cuando me hicieron la entrevista aquella de Españoles por el Mundo y tal, lo hicimos en tu barco, ahora que me acuerdo. es Es correcto. correcto, Así es fue, verdad, es verdad. O sea que si así quieren ver fue. el barco de Reiner, está por ahí en Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo, no sé qué carajos es que me entrevistaron en la época de la pandemia, creo que fue. Bueno, ese ya no está, Arturo, ya crecieron, se hicieron más grandes, entonces son embarcaciones más grandes, más robustas, ideales para el Ok, turismo. bueno, pues no lo duden, yo les voy a dejar en la parte de abajo, valga la redundancia, los teléfonos de Reiner, los enlaces para que ustedes hablen con él. Es el tipo más serio que yo he conocido en mi vida. Yo he pescado mucho con él, hemos hecho mucha pesca deportiva. Ahora mismo estábamos comentando que ya hace mucho que no salimos, pero vaya, la última vez que estábamos recordando ahora, yo creo que casi con eso terminamos, puestos aquí a contar anécdotas. Lo estábamos contando antes, pero bueno, lo cuento aquí también. Cuando mi hijo era pequeño, yo quería que pescara y no conseguíamos que pescara nada. Pero era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Y ese día le llevamos a donde Reiner. Yo no sé si fue ese el día que sacó un jurel grande, que le pusimos un de combate Es y se correcto. le llevaba y todo el pez y tal. Y a mí las pastillas nunca me han hecho nada. Entonces el grabol, creo que se llama aquí grabol en Costa Rica, sí es grabol. Entonces Ajá. mi mujer me dijo que le diéramos medio grabol, yo le di un grabol entero y se quedó dormido pero groggy, o sea, en estado catatónico durante yo creo que 3 horas del viaje, pero no se movía. Y Reiner llevaba a su esposa en el barco y la pobre mujer iba asustada. No se atrevía a decirme, es que vas a matar a tu hijo, pero iba todo el rato, le miraba, le echaba agua y tal. Y el niño estaba ahí durante 2 o 3 horas que no respondía. Y Reiner y yo estábamos allá pescando y tal. Y luego, bueno, revivió. La prueba es que está vivo, ya tiene 18 años. eh, y sacó un jurelón enorme, un pez enorme, 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 y nada, no podía con la caña de combate, y al final alguien de nosotros tuvo que sacarlo porque el pez se llevaba al crío. En esta zona de Punta Arenas, si se quieren ustedes animar, esto es un golfo, es una parte interna, y hay unos peces brutales, brutales. O sea, hay gallos que es común sacarlos de 5 kilos, de 6 kilos, de 20 kilos. Yo he llegado a sacar hasta de 32 kilos. Y jureles hay toneladas. Entonces, si se animan, no duden en llamar a Reiner. Y nada más, Reiner. Y por cierto, tiene otro proyecto del que vamos a tratar después que, que tiene que ver con eh,
con una idea que ha creado con su hija. Eh, si quieres, cuéntanos ya para terminar qué es ese proyecto, aunque luego quiero que lo tratemos ya más a fondo. Pero bueno, es nuevo, lo acabas de empezar, entonces por lo menos que se les quede ahí qué es lo que van a encontrar y debajo te dejaremos también el enlace. Y con eso ya damos por concluido. Sí, claro. Bueno, ya te contamos de que tenemos una embarcación o dos embarcaciones de turismo y una que hace fiestas acá. Y eso ha dado de que nos hemos involucrado bastante en el turismo y hemos conocido diferentes situaciones con emprendedores o propietarios que, como es una ciudad pequeña, no tienen las condiciones para visualizarse. Ahora, si no estás en redes sociales, si no estás en podcast, no estás en algún lado, no, va a ser muy difícil que atraigas clientes. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un trabajo gratuito, 100% gratuito, para promover las cosas que puedas hacer acá en Punta Arenas. Y nuestra página se llama Punta Arenas Spots, con la intención de que cualquier persona que venga, sea nacional o extranjero, pueda conocer qué hacer en Punta Arenas, porque a veces te sorprendes, Arturo. Ni siquiera nosotros que somos de acá sabemos todas las actividades que se pueden lograr hacer acá en Punta Arenas y poder venir y pasar un día bastante entretenido, donde puedes conocer diferentes lugares, conocer la cultura, conocer lo que es la comida de Punta Arenas, que es muy propia del marisco, y actividades que puedes hacer en tiempos cortos y no demandan un día completo. Este es nuestro proyecto social que queremos hacer para promover y ayudarle a todos los tour operadores y a todas estas personas emprendedoras que quieren echar a andar su negocio. Pues ahí os dejo la inquietud, meteros debajo para que veáis un poco lo que está haciendo, está iniciándolo, así que según cuando veas esto, igual ya la página ha despegado y ya tiene sucursales por todo el país. Y yo quiero que hagamos otra entrevista dentro de un tiempo para que nos cuente cómo ha ido ese progreso, porque a mí me gusta mucho también. Es verdad que hay muchas cosas de Punta Arenas que no sabemos, yo llevo aquí 20 años viviendo. Y es verdad, a veces bajo a Punta Arenas y digo, pero ¿y esto es nuevo? Yo esto no sabía que estaba. Y efectivamente solo te enteras por redes sociales. O sea, o es que alguien te lo contó, o es que de milagro viste algo ahí, pero todo te sale. Vaya, yo solo digo que voy a terminar y no termino. El otro día me pongo a hablar con Reiner, hacía meses que no hablábamos, años quizá. Me pongo a hablar para que vean ustedes si la IA esta nos escucha. Me pongo a hablar con él, no sé qué, le digo que vamos a hacer una entrevista y a los 10 minutos en el Facebook me aparece Reiner con la camiseta esta de colorines de Spot, con su hija al lado, que su hija era una niña y de repente es una mujer ya. Entonces, evidentemente que nos escuchan, sin lugar a dudas, pero evidentemente que, bueno, ahí me salió la información de Reiner. Si no es por las redes sociales, pues si él no me lo cuenta, yo no me entero. Así que creo que la labor es muy importante porque es verdad que Punta Arenas siempre ha sido una zona un poco deprimida de, del país. Incluso estaría bien que alguna vez, si podemos en la otra entrevista, comentemos un poco, en fin, lo que pasó con los camaroneros, hubo leyes que quitaron, entonces se quieren quitar los camaroneros, pero si se quitan se queda sin trabajo la gente. Hay un gran dilema en Punta Arenas de qué hacer o había un gran dilema de qué hacer o qué no hacer. Bueno, es la zona central, la perla del Pacífico que se ha llamado o que la han llamado siempre. Pues Reiner, muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto volver a hablar contigo. Saluda a los muchachos, a los viejos que queden por ahí, de mi edad, a los dinosaurios, y a todos los que estáis ahí, pues nada, gracias por seguirnos y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Listo, amigos, gracias.